Bendiciones para todos. Bienvenidos a nuestra clase de revelación sobrenatural del último tiempo. En esta clase estamos viendo el estudio de escatología y estamos empalmando el libro de Daniel con el Apocalipsis, porque la Biblia no se contradice. Amén. Entonces, estábamos hablando de la Trinidad satánica, que está compuesta por Satanás, representado como el dragón o la serpiente antigua, la bestia 1 que nos habla la palabra en Apocalipsis 13, 1, la bestia que salió del mar, que es el anticristo, y la bestia que subió de la tierra, o sea, del mismo abismo, del mismo infierno, que es Satanás, que es a través del falso profeta, ¿no? En Apocalipsis 13, 11. Y estábamos hablando del falso profeta y cómo, de dónde va a salir el falso profeta. Estábamos hablando del plan del enemigo y su estrategia. ¿Para qué? Para hacer que la humanidad adore al anticristo. Y para eso va a usar el ministerio ¿de quién? Del falso profeta, que es la voz de Satanás, de Lucifer aquí en la tierra, que es la voz que le va a decir a las masas, a las gentes: adoren a este hombre, este es el anticristo, este es el Salvador, este es el que tiene la salvación para todos nosotros, para la crisis económica, para toda la crisis social. ¿Quién es? Este hombre. ¿Quién lo va a hacer? El falso profeta. ¿Y de dónde sale el falso profeta? Habíamos hablado también, para hacer un recuentico pequeño de la semana pasada, que ya se estaba tejiendo todo esto a través de un proyecto, y era el Pacto Global, que es un pacto que tiene el Vaticano, el Papa Francisco, para educar y adoctrinar a todas nuestras juventudes con el gran humanismo, no el humanismo, el gran humanismo, en donde Dios ya no es el centro de tu vida, en donde el centro de tu vida es el hombre, es tu yo, eres tú mismo. ¿Para qué? Para que tú después puedas fácilmente adorar a un hombre y desvíes tu mirada del único Dios verdadero. Se nos hablaba también del ecumenismo. La pastora Patricia nos hablaba de la comunidad abrahámica, que es lo que está haciendo el Papa Francisco, el Vaticano, a través de él, y que los Emiratos Árabes piensan construir 3 grandes mega super iglesias, templos donde van a congregar. Entonces, uno para la comunidad judía, otro para el Islam y otro para los cristianos. Yo quiero que veamos la gráfica del sello, del logo de esta comunidad que estuvimos viendo la semana, la clase anterior de nuestro programa. Amén. Y ahí está, vemos el logo donde están juntas, unidas las 3 comunidades, para unir a todas las religiones, para que adoren ¿a quién? A el anticristo. Y vamos a ir a la palabra hoy. Vamos a estudiar un poquito más a fondo sobre todo este sistema. ¿Y dónde está la palabra? Apocalipsis, versículo 17. Y dice así la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito:
un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para que la mente tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el 8º. Y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son los llamados y elegidos y fieles. Y me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que ha visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Amén. Entonces, este capítulo de Apocalipsis nos habla del misterio de la gran ramera, de la Babilonia espiritual, que simboliza la antigua Roma, representando todos los sistemas idolátricos que en este momento los estamos viendo. ¿En dónde? En el Vaticano. Y esta expresión describe al sistema satánico universal. Cuando se habla de la gran ramera, se habla del sistema de adoración satánico universal. Y vamos a Apocalipsis 17, 18. Dice: y la mujer que has visto es la ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Porque aquí se simboliza a Babilonia, a la gran ramera con una ciudad apóstata, ¿no? Que es sobre la cual va a establecer su reinado esta entidad. En contraste con la Jerusalén celestial que vemos en Apocalipsis 21, 9, 11. En la Biblia nos habla de la Babilonia como una ciudad, pero también de la Jerusalén celestial como una ciudad. Y dice así: la iglesia, Apocalipsis 21, 9 al 11. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles, que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. Y hablé conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el
cristal. Entonces tú sí ves que también se habla de la Jerusalén celestial como una ciudad, pero esta ciudad es la iglesia, la desposada, la novia del Cordero, a diferencia de esta gran ramera que es la ciudad de perdición. Sí. Y la Biblia, y que ha permanecido por años. Esto no es de lo último, ¿no? Esta Babilonia ha surgido y ha estado a través de toda la historia y se ha mantenido en absoluta oposición a la voluntad de Dios. Miremos lo que nos dice Nahum 3:4. Y dice así: a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia. ¿De quién? De la ramera. ¿Nos está hablando de quién? De la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos. Descubriré tus faldas en tu rostro y mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza. ¿Y a los reinos qué? Tu vergüenza. Entonces sí ve que es la misma que nos habla de tiempos antiguos acá en Nahum. Es esta misma que se está también hablando en Apocalipsis. Es un sistema espiritual totalmente satánico. Y vamos a la palabra Apocalipsis 17, 1 y 2. Dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Sí, se le habla ¿a quién? A la gran ramera. ¿Y por qué se le dice ramera? Si nosotros vamos a mirar qué significa ramera en el sentido natural, se le dice a las personas, a las mujeres que tienen relaciones sexuales con uno y con otros por precio y que fornican, cierto, promiscuamente, andan fornicando y muchas veces también sin necesidad de dinero. Y en el lenguaje profético también se le da otra significado, ¿no? Otra interpretación. Y se le llama a la gran ramera, ¿cierto? A la ramera, en el lenguaje profético, es el sistema de infidelidad a Dios o fornicación espiritual. Y cuando se va en pos de otros dioses. Cuando la gente empieza a adorar a otros dioses, al uno y al otro, y no adora al Dios verdadero. No, es que todos adoramos de diferentes formas, pero al mismo Dios, no. El Dios verdadero es solo uno y solo tiene una forma de adorarle: en espíritu, en verdad y en obediencia. No nos engañemos. Es el mismo adulterio espiritual que nos habla la Biblia, y que viene el adulterio ¿con qué? Con la idolatría. Cuando tú adoras a un ídolo, estás adulterando en contra de Dios, porque en ese ídolo no está Dios. La palabra de Dios dice: ¿tienes ojos? ¿Tienen ojos? Mas no ven. Tienen oídos, mas no escuchan. Tienen bocas, mas no hablan. Semejantes a ellos son quienes, los que los adoran. En el Salmo 115, usted puede ir y mirar en la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios y la que nos da la referencia. Nosotros no podemos salirnos de ese libro sagrado que nos dejó el Señor, escrito por el Espíritu Santo a través de todos los apóstoles, profetas, de todos esos hombres de Dios. ¿Sí? Y que nunca se contradice. Entonces, vamos a ir a Ezequiel 6:9. ¿Qué nos dice la Biblia? Ezequiel 6:9. Y los que de vosotros escaparen, se acordará de mí
se acordarán de mí entre las naciones, entre las cuales serán cautivos, porque yo me quebranté a causa de su corazón fornicario, y que se apartó de mí a causa de sus ojos que fornicaron. ¿Tras qué? Tras sus ídolos, y se avergonzaron de sí mismos a causa de los males que hicieron en todas sus abominaciones. Entonces aquí nos habla que de la fornicación espiritual a través de adorar a los ídolos, y que esto que es abominación a Dios. Cuando uno idolatra una imagen, eso es una abominación para Dios, porque es decirle que lo que ha hecho un hombre, la obra de un hombre, es similar, o ahí está Dios, cuando Dios es nuestro creador y nada lo puede representar, ninguna obra de escultura, ni de piedra, ni ningún sistema puede representar, ni ningún hombre, a Dios. Amén. Primera de Corintios 18. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día, ¿cuántos? 23,000. ¿Por qué? Por la fornicación, la idolatría espiritual. Oseas 5:4. No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. Y cuando se habla de este espíritu de fornicación, se está hablando del espíritu idolátrico, que es cuando la gente, como les venía diciendo, adora a otros dioses. Y en ese tiempo vemos que en la historia de los pueblos, cómo han adorado a otros dioses y no al Dios verdadero. Entonces se habla de la fornicación y del adulterio espiritual. Y este espíritu, ¿sabe qué espíritu va a desatar en las personas que están conectados con él a través de los pactos, de los votos, de los sacramentos católicos? ¿Sabe qué espíritu? Se desata el espíritu de impureza sexual, de adulterio y de fornicación. Porque lo natural, lo que tú vives en lo natural, es reflejo de lo espiritual. Entonces, si en tu familia hubo idolatría, en tus ancestros o hay idolatría, hay que quebrantar una maldición de impureza sexual. Amén. Bueno. Entonces, dice, te mostraré la sentencia sobre la gran ramera. En ese versículo nos habla, te mostraré la sentencia sobre la gran ramera. Porque es que Dios ya ha preparado un juicio contra ella y solo falta ejecutarlo. Y ese juicio ya no tiene vuelta atrás, es irrevocable. Escrito está aquí en Apocalipsis. Dice que Él nos mostrará ahí la sentencia sobre esta gran ramera. La palabra de Dios dice en Isaías 52, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, los que lleváis los utensilios de Jehová. Yo no puedo creer cómo gente que aún lleva años en el cristianismo, que viene y adora a la iglesia y nos dice, pastor, me pidieron ser padrino de bautizo católico de un sobrinito, ¿puedo hacerlo? ¿Cómo así? Si esto pertenece al sistema idolátrico de la gran ramera, y eso va a tener un juicio. Nosotros ya no podemos seguir conectados con eso. El Señor nos dice, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, los que lleváis los utensilios de Jehová. O sea, iglesia, tenemos que salir de toda idolatría, y no solo hablamos de la idolatría a una imagen, no a un ídolo, sino a una persona o al dinero o a sí mismo, ¿sí? Entonces tenemos que escudriñar nuestro corazón, porque el primer lugar le debe pertenecer a Dios. Sí, mujer, el primer lugar en tu vida no es el de tu esposo, es el de Dios.
Hombre, el primer lugar en tu vida no debe ser el de tu esposa o el de una mujer o el del dinero, el de nada, es el de Dios. Y Dios no comparte su gloria ni su lugar con nadie, porque eso es idolatría. Cuando alguien toma o a alguien se le da el lugar de Dios, es un ídolo. Entonces, yo quiero, ¿y cómo comenzó esto? Mire, la gran ramera se le llama a la religión que adora a muchos dioses, teniendo su origen, allá en la Biblia nos habla en Génesis desde Nimrod, Semiramis y Tamus, que fue el diseño idolátrico que contaminó toda la tierra y es el que ha llevado más personas al infierno, ese diseño idolátrico. Yo quiero que miremos ahí en pantalla la foto de Nimrod, que es el mismo dios Sol, que adoran quienes, los indígenas, que usted ve la adoración son en muchas religiones, ciertas sectas, adoran a quién, al sol, la diosa tierra. Semiramis, que yo les quiero mostrar la foto de Semiramis, que usted la ven ahí llena de senos, ¿cierto? Es Semiramis, fue la que ideó, o sea, falsificó, el Satanás la utilizó para falsificar el diseño de redención de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, que a través de la mujer vendría ¿quién? El Salvador. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, muchos, por eso la Iglesia Católica adoraban a la Virgen, ¿no? A la Virgen y al niño, que era el niño Jesús, pero no, ahora les voy a contar por qué se dio ese diseño. Entonces era Nimrod con Semiramis y Tamus, que era el hijo. El diseño de idolátrico. ¿Y cómo comenzó esto? Desde el comienzo, desde que Satanás le quitó o tomó la llave de la autoridad allá en el Edén cuando Adán desobedeció a Dios. Entonces, ¿qué hizo? Adán le entregó el gobierno que Dios le había dado a él, se lo entregó a quien, a Satanás. Y desde el comienzo, Lucifer estableció ritos paganos en los que demandaba sangre, sacrificios de niños, orgías y demás en las diferentes culturas. Ustedes si se acuerdan o se han visto que en la Biblia nos habla de Moloch, que los hombres ofrecían sus hijos a Moloch, porque Moloch le pedía que le sacrificaran sus hijos, que es el mismo Baal, según el lugar donde estuviera la entidad, era Moloch, Baal. Bueno, y cuando Constantino, emperador de Roma, en el siglo IV, supuestamente por una visión que tuvo, que vio la cruz, ¿sí? Por una visión que él tuvo, él sintió que eso fue un mandato de Dios y estableció la iglesia cristiana como la iglesia del Estado. Pero esta tuvo serios problemas contra las prácticas paganas que se realizaban en este imperio. ¿Por qué? Porque pues los cristianos no adoramos ídolos. Pero como Roma y todos los imperios adoraban ídolos, pues hubo un gran problema. Por esta circunstancia, Constantino establece el primer concilio ecuménico para llegar a acuerdos entre estos. Y muy sigilosamente se introdujeron los ritos y las deidades paganas, asignándoles el nombre de santos católicos y personajes de la Biblia. Semiramis y Tamus se empezaron a adorar con la figura de María y el niño. La reina de los mares tomó la forma de María, así con muchas otras deidades paganas. Entonces, de ahí Constantino fue el que estableció la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, así fue como se contaminó.
Y en el lugar que estuvieran, entonces se adoptaba ese diseño y se le cambiaba el nombre. En unos lados era Rea, en otros lados, bueno, según tenía su nombre, ¿no? En otros era Semiramis, en otro María. Y si ustedes pueden ver, en el Vaticano tienen a la entrada una esfinge ¿de quién? De Semiramis. Y de Ninro, que también en el centro de la plaza, que también es representado con un obelisco, porque él también se conoce como el dios Falo. Pero ya el Señor dictó sentencia contra esta gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Yo quiero que coloquemos la foto de la Virgen que está, usted la ven, ¿entre qué está? Entre las aguas, porque está entre las aguas y usted la pueden ver en otras fotos, sentada sobre las aguas, parada sobre las aguas, porque ¿a quién se está refiriendo esto? A esta entidad satánica. ¿Por qué dice sentada? Porque tiene poder sobre estas aguas. Y estas aguas son pueblos, tribus, lenguas y naciones. ¿Estas aguas qué son? Son pueblos, tribus, lenguas y naciones. Entonces, yo quiero que vayamos a Apocalipsis 17, 2. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino ¿de qué? De su fornicación. ¿Con qué? Con el vino de su fornicación. Yo quiero que coloquemos aquí la foto de la reina Isabel. Si ustedes van e investigan, ellos tienen su alianza con la Iglesia Católica, con el Vaticano, abiertamente. También quiero la foto de los presidentes. Ahí, ¿cómo los ven? Amén. Y vamos a Apocalipsis 17, 3. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Que tenía ¿qué? 7 cabezas y 10 cuernos. Ahí yo quiero que tú muestres mostrar la figura de la ramera y el dragón. Y hablando un poquitico de Apocalipsis 17, 2, cuando estábamos viendo a la reina Isabel y a los presidentes, ellos tienen una alianza con esta entidad, con esta gran ramera, porque es que trabajan mancomunadamente. ¿Por qué? Porque sus doctrinas son aceptadas, respetadas y practicadas por muchas naciones. Muchedumbres, miles de personas mundialmente adoran y respetan grandemente a esta religión. ¿A quién? A esta religión. No sé si tienes ahí la foto del Papa con las muchedumbres. Ahí está, que gobierna ¿sobre qué? Sobre las muchas aguas. Tiene poder sobre las multitudes, sobre las muchedumbres. Entonces vemos que el Vaticano, a través de la Iglesia Católica y de todo lo que están haciendo, ellos siempre han tenido poder sobre todas las masas y sobre todas las multitudes. Bueno, ahora sí, veamos la foto de la ramera, ¿cierto? La foto de la ramera. Y aquí la tenemos en el centro de la plaza del Vaticano, o sea, en la plaza central del Vaticano. Y miren que en la plaza, si ven la figura que tiene,
es redonda, ¿no? Esa plaza. Es redonda. Dice, fue llevada, vamos al verso 17:3. Juan fue llevado al desierto, ¿no? Dice, y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Que tenía, ¿qué? 7 cabezas y 10 cuernos. Yo quiero que muestres la foto, por favor, de el dragón. ¿Por qué les digo del dragón? Porque ella está establecida sobre el gobierno de Lucifer. ¿Quién es el que le va a dar el poder y la autoridad al anticristo y para gobernar todo su poder y toda su autoridad? El dragón. El dragón. Y así se conoce a Satanás. Y yo quiero que veamos la foto de Ouroboros, que es el antiguo dragón rojo. En la antigüedad, ¿usted sí sabe cuál es el país que tiene como símbolo el dragón? China. El antiguo dragón rojo. Y que ha tomado simbología en empresas. Yo quiero que tú veas, que les muestren ahorita, cómo ha tomado este dragón rojo. Mírenlo, está la foto de Ouroboros, pero el de Lucent Technologies, que fue una empresa de tecnología que camufladamente tiene ahí el dragón rojo en su logo. Sí, ay no, pero pastora, usted también está como esto, ese no es el dragón, sí, ahí está camuflado, porque quiere ver cómo era el logo de esta empresa antes de ser así y cómo se llamaba esta empresa. Entonces, la figura número 2, por favor. Y ahí ustedes lo pueden ver, que es Lucifer Enterprise y Hell Labs Innovation. Entonces nos está hablando de empresas Lucifer y su laboratorio Infierno. Pero como era muy obvio, entonces, ¿qué pasó? Como era muy obvio, entonces lo cambiaron a Lucent Technology. Entonces, ¿por qué? Porque es que esta entidad ha estado gobernando y ha estado metido entre todas las empresas, en todos los gobernantes, los reyes, desde la antigüedad. Ahí, camufladitamente, ¿sí? Ha estado ahí, pero a veces la gente no quiere verlo. Apocalipsis 17:12. ¿Qué nos dice la palabra en Apocalipsis 17:12? Y los 10 cuernos que has visto son los 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes, juntamente ¿con quién? Con la bestia. Entonces yo quiero presentar la figura de la ramera sobre la bestia escarlata, que es la que le ha dado su poder para levantar el sistema del anticristo. Y como ustedes pueden bien, dice en Apocalipsis, como la pueden ver ahí, si ven el dragón, sobre este dragón colocamos nosotros en la parte de abajo las 7 cabezas, que son 7 montes, en Apocalipsis 17:9. Vamos a Apocalipsis 17:9, nos va a explicar bien qué es lo que va a estar sosteniendo y conformando todo el sistema que va a subir y a sostener al anticristo durante ese periodo corto de tiempo, que es Apocalipsis 17, verso 9. Dice, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta
la mujer. Las 7 cabezas, ¿qué son? Son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y yo quiero que veamos la foto de Roma, donde, por si ustedes no saben, Roma estaba afincada o establecida, esta ciudad, sobre 7 montes. ¿Y cuáles son estos 7 montes o estas 7 colinas? Son Capitolina, Quirinal, Vinimal, Esquilina, Celi, Palatina y Aventina. Físicamente Roma está establecida sobre esas 7 colinas, pero espiritualmente aquí nos dice la palabra de Dios que esto, para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y estos 7 montes, entonces, ¿qué son? En Apocalipsis 17:10 nos dice: y estos 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer son 7 imperios. Esto lo vemos en Daniel 8. ¿Sí? Son 7 imperios. Dice, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, en Apocalipsis 17:10. Uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Estos 7 montes son 7 reyes, 5 de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. O sea, estos 7 montes son 7 imperios que han habido en toda la historia de la humanidad, sobre los cuales Lucifer ha establecido fuertemente su gobierno, empezando por Egipto. Y yo los quiero que ustedes lo vean en la parte de arriba, ¿cierto? En la foto, por favor, de Ouroboros con los montes y con los cuernos. Entonces, en la parte de arriba están los 7 montes, que son los 7 imperios de los que nos habla la Biblia, de los cuales ha reinado el Satanás. Entonces, primero, ¿cuál fue? Egipto. Segundo, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma revivida, o el Imperio Romano restaurado, o el Estado Económico Europeo, o Roma revivida. Dice, el uno es en Apocalipsis, nos habla, en Apocalipsis 17:10 dice, el uno es. Si son 5 de ellos han caído, porque Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia y Grecia ya no están, esos ya pasaron. Y si usted quiere estudiar de eso, nosotros en nuestro curso de escatología lo vimos en ¿dónde? En Daniel 8. Nos habla de estos imperios. ¿En dónde? En Daniel 8. En Daniel 8. 5 de ellos han caído ya, hasta Grecia, ya estuvieron. Dice, el uno es, ¿cuál es? En el que Juan estaba viviendo, en la época de Juan, donde vivía Juan. Cuando Juan vivía, ¿cuál imperio era el que reinaba? El Imperio Romano, que era el 6.º cuerno, el 6.º imperio. Y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure poco tiempo. ¿Que dure qué? Poco tiempo. Entonces, ¿por qué? Porque el 7.º va a ser el imperio que va a restaurar, que va a colocar al anticristo como el gobernante a nivel mundial. Y dice, y con 7 reyes, ¿no? Miremos más adelante, ¿no? O sea, el 7.º imperio va a ser el cual va a gobernar ¿quién? El anticristo. Y que esta ramera va a hacer que toda la gente lo adore, le va a hacer una imagen para que toda la gente lo adore. O sea, va a traer más encima de todas las imágenes que tiene, va a establecer la imagen de este hombre. ¿Para qué? Para que la gente la adore. Para que la gente, ¿qué? La adore. Y también
nos habla allá en Daniel de los 10, aquí en Apocalipsis 17, en el verso, bueno, cuando nos habla de los 10 reyes, de los 10 cuernos, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. 7 cabezas, cada cabeza es un monte y cada monte es un imperio. ¿Listo? Que ya hablamos de los imperios, que el séptimo es el que va a levantar al anticristo. Y 10 cuernos. Y 10 cuernos. Y estos cuernos, como ustedes lo ven en la parte de abajo, son los reyes, son las personas, los gobernantes que van a gobernar con el anticristo a nivel mundial. Porque este sistema quiere un sistema de gobierno a nivel mundial. Ellos no quieren solo gobernar allá, en Europa. Ellos quieren un sistema global en el cual el anticristo gobierna y estos 10 gobernantes, cada uno va a gobernar una porción de la tierra bajo el mandato de ¿quién? Del anticristo. Bajo el mandato